desde Madrid, España. En esta ocasión hablaremos sobre el papel de los Estados en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Para ello tenemos con nosotros hoy a Gonzalo Fanjul, de la Fundación Por Causa, una iniciativa de periodismo independiente que pretende cambiar la percepción sobre las migraciones, generando contenidos y creando nuevas narrativas que permitan construir una sociedad más diversa y justa. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste tu trabajo en la Fundación Por Causa? Por Causa es un experimento en el que investigadores sociales como yo, que vienen o del mundo académico, del mundo de los think tanks, otros trabajamos con comunicadores, periodistas fundamentalmente, y con los storytellers, ¿no? Los narradores, es decir, gente que es capaz de crear una narrativa que se fundamente en información de calidad, no solo tenga la ética y la independencia del buen periodismo, sino que además lo haga en un contexto de un debate público que ha cambiado, en donde mis hijos ya no se informan de la manera en la que nos informábamos nosotros, donde la tecnología ha irrumpido de una manera muy fuerte, es un debate más polarizado, más atomizado también, y nosotros intervenimos en ese punto. Entonces, todos los proyectos son una combinación de esas tres partes. Mi función es aportar la parte de investigación, digamos, más de contenido, ¿no? Yo soy director de investigaciones. Bueno, se ha aprobado recientemente el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha sido calificado como devastador en el tema de los derechos de los trabajadores migrantes. ¿Podrías explicarnos cuáles son las principales características de este pacto y qué repercusiones puede tener para los trabajadores? El pacto es un pacto concebido para detener los flujos migratorios. No está hecho para gobernarlos, no está hecho para garantizar los intereses de la Unión Europea, ciertamente no está hecho para garantizar los derechos de quienes vienen o las oportunidades de quienes vienen, porque en realidad no solo es una cuestión de derecho de protección, sino en general las oportunidades de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Es un pacto que yo diría que tiene dos bloques muy bien definidos y un tercero prácticamente ausente, ¿no? El bloque mejor definido es el que impermeabiliza las fronteras exteriores de la Unión Europea, fundamentalmente, promueve una política de externalización de control fronterizo en los países africanos, que mantiene una lógica de la migración como amenaza en todo momento, securitario, militarizado, y lleva al extremo una lógica que se había venido estableciendo poco a poco en la Unión Europea, en donde la ultraderecha yo creo que ahí sí ha establecido un marco narrativo eficaz, y lo que se hace es se consolida eso, ¿no? La segunda parte tiene que ver con el derecho de protección. Y lo que hace el pacto es tratar de ofrecer una solución al problema de la falta de solidaridad o de responsabilidad dentro de los propios países europeos. Y lo que viene a establecer es unas cuotas de reparto obligatorio. Quien no cumpla esa cuota lo que tiene que hacer es compensar económicamente a los países que reciben la mayor parte de la responsabilidad. Y además de eso introduce todo tipo de cortapisas, yo creo que desde el punto de vista legal muy cuestionables, como por ejemplo mecanismos biométricos para definir quién es un adulto, quién no lo es. Yo creo que en esa segunda parte el pacto está condenado a fracasar porque no tiene realmente dientes, no tiene capacidad coercitiva. De lo que no habla el pacto es precisamente de lo que afecta al 85% de las personas que vienen a la Unión Europea, que son trabajadores y trabajadoras. No es que no haya hecho el esfuerzo, pero desde luego no ha tenido ningún tipo de consecuencia práctica en los acuerdos de movilidad laboral. Y ahí es donde tenemos un problema grave, fundamentalmente como europeos, porque estamos en un continente envejecido, que entra en un invierno demográfico, en donde los trabajadores y trabajadoras migrantes van a ser cada vez más fundamentales para sostener nuestras economías y nuestros modelos de bienestar, y por lo tanto el pacto es una oportunidad perdida fabulosa en ese sentido, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, España está muy contenta porque lo aprobó. Yo creo que es devastador en parte y simplemente un disparo en el pie en otra, ¿no? ¿Y qué margen de acción tiene el gobierno español en este caso, o cualquier gobierno de la Unión Europea, frente a este pacto? Yo creo que España es en parte diseñadora y yo creo que una avanzadilla del modelo que se ha establecido en el pacto, porque España desde el año 2005 aplica políticas que van en esta dirección, y aquí no ha habido diferencias fundamentales entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, el Partido Socialista ahora, con este ministro del Interior, es uno de los más duros que hemos visto, por ejemplo, con la masacre de Melilla de hace 2 años y con otras cuestiones. Entonces España, yo creo que lo que va a hacer es simplemente aplicar, es decir, continuar esta lógica. Pero España tiene un problema. Es uno de los países más envejecidos. Tenemos carestías casi estructurales en nuestro mercado de trabajo. El gobierno está tratando de hacer malabarismos legales para incrementar el número de personas que llegan a nuestro país, pero mantenemos una lógica securitaria de puerta estrecha que hace que los trabajadores que tienen que venir vengan de manera irregular, la inmensa mayoría de ellos procedentes de América Latina, y una buena parte de quienes están viniendo llegan de manera legal, pero se quedan de manera irregular porque no hay alternativas dentro del sistema, ¿no? O España cambia el tono político y el tono legal de su política migratoria,
o estamos condenados a un problema permanente y constante y a una competencia con otros países europeos. ¿Y qué le puede exigir la sociedad civil al gobierno español? ¿Hasta qué punto puede maniobrar? La sociedad civil, en el sentido más amplio, yo creo que tiene papeles muy diferentes. Hay una parte de la sociedad civil más activista, más preocupada por los derechos humanos, que tiene que exigirle a España, en primer lugar, que cumpla la ley. Lo que está ocurriendo en frontera es un incumplimiento de las leyes que ya existen. Por ejemplo, las que tienen que ver con el derecho de asilo y el derecho de refugio. Se están cruzando todo tipo de líneas rojas que deben ser denunciadas, se debe exigir transparencia, rendición de cuentas, todo lo que es necesario, ¿no? Creo además que la sociedad civil puede hacer mucho exigiendo una política migratoria más humana, por ejemplo, lo que afecta al problema de los niños que están ahora varados en Canarias y esta discusión kafkiana que estamos teniendo sobre el reparto de los niños en Europa, ¿no? Pero luego, si pensamos en una sociedad civil más amplia, incluyendo por ejemplo al sector privado, a los sindicatos, a las empresas, yo creo que esta es una sociedad que debe exigir una política migratoria que no solo sea justa y moral, sino también inteligente. Porque el problema que tenemos con esta política es que es esencialmente idiota desde un punto de vista económico. Perjudica nuestros propios intereses, además de perjudicar a los intereses de quienes vienen y a sus países de origen. Yo creo que necesitamos voces nuevas en este debate, que son menos activistas y que vienen a lo mejor del sector empresarial. Yo hablo constantemente con empresarios que tienen necesidades en este sentido y que deben forzar al gobierno a hacer lo correcto en este ámbito. ¿Y qué componentes principales tendría que tener un modelo de política migratoria que garantizara los derechos humanos, la dignidad, la protección de los migrantes? El punto de partida te lo marca la ley. España es país signatario de la normativa fundamental en materia de protección internacional, empezando por la Convención de Asilo y Refugio del año 51. España tiene obligaciones en materia de respeto de los derechos de la infancia, tiene obligaciones en materia de las condiciones por las que se puede detener a una persona o se puede privar de libertad a una persona en centros de internamiento, temporales o de más largo alcance. Es decir, lo primero que tiene que hacer España es cumplir la ley, algo que se está incumpliendo de manera continuada, como ha demostrado, por ejemplo, los informes de la Defensoría del Pueblo. A partir de ahí, yo creo que España es uno de los países que dentro de la Unión Europea, precisamente porque la sociedad española es menos renuente a los migrantes que otros países europeos, donde este asunto es mucho más radioactivo, yo creo que España tiene la oportunidad de adelantarse y abrir el camino de las políticas migratorias que necesitaremos en el futuro. La gente va a llegar, nos guste o no, porque al final, cuando hablamos del trabajo migrante, estas son pulsiones que responden a una lógica de mercado en donde los gobiernos no tienen la capacidad de abrir y cerrar un grifo, como muchas veces nos venden en esto. La gente va a llegar de manera irregular o va a venir de manera irregular y por lo tanto va a verse obligada a enterrarse en la marginalidad, va a condenar a nuestra sociedad a no recibir sus impuestos directos y sus contribuciones a la seguridad social, va a ser fuente de explotación, de pérdida de productividad, de pérdida de talento, de gente que tiene una formación y que no la puede ejercer, o bien tiene la oportunidad de racionalizar ese sistema abriendo vías legales y seguras mucho más amplias y más flexibles de las que ahora tenemos. Yo diría que España tiene también muchas lecciones que dar fuera. España es un país que, por ejemplo, por la vía del arraigo, lucha contra la irregularidad de una manera más eficiente que otros países. Ha hecho regularizaciones importantes. Estamos en plena discusión de una iniciativa legislativa popular que podría regularizar a más de 500.000 de personas en nuestro país. Ahí es donde España puede dar ejemplo. Y mi convencimiento es que en la medida en que se apliquen estas políticas que son justas y son inteligentes y se reduzca la radioactividad que acompaña este debate, eso va a ir permitiendo romper el círculo vicioso de la política migratoria, que ahora en este momento es una política atrapada por los discursos de la ultraderecha. Incluso el partido de ultraderecha que teníamos en España le ha salido un partido más a la derecha y ya el incremento es exponencial del nivel de memez y de estupideces y de crueldad de su discurso, ¿no? Bueno, esto lo tenemos que romper por alguna parte. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por el análisis. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer.